Dios nos llamó a vivir en plenitud de nuestras vidas. Cristo es la plenitud de la deidad y Él mora en nosotros y estamos completos en Él. Pero muchos creyentes desestiman la palabra, desestiman a Jesús, desestiman el señorío de Cristo, al Salvador, al Redentor. Y creen que aman a Cristo, pero amar a Cristo tiene su significado. Amar a Cristo se necesitan pruebas. Y no estoy hablando de que tú le demuestres a otros, pero a ti mismo. Si tú no tienes la palabra, si tú no estudias la palabra, no escudriñas la palabra, no meditas la palabra, pero no permites que la palabra sea sembrada y permaneces en ella, ¿cómo te puedes dar el lujo de decir que amas a Dios, que amas a Cristo? El apóstol Juan se refiere a estas cosas, de que si tú realmente eres un creyente nacido de nuevo, y lo estoy parafraseando, y si tú realmente eres un creyente nacido de nuevo y amas a Cristo, entonces debes manifestar el amor de Cristo en ti para con tus hermanos, para con las personas. Porque, como dice el apóstol Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves cuando a las personas que ves no las amas? Pero esto no es una exigencia. Nadie puede llamar y exigirte que tú ames a los demás. El amar a los demás es el creer, entender correctamente cuánto has sido amado por Dios en Cristo y cómo el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y que ahora tú puedes amar porque Dios te amó primero y derramó su amor en tu corazón por su Espíritu Santo que te fue dado, y tú permites que la palabra produzca fruto. La palabra de amor produzca fruto en ti para tener compasión, misericordia, amor para con los demás. Pero es muy importante que nos preparemos. Antes de que cualquier situación venga, tú y yo debemos estar listos. Antes de que cualquier problema se presente, tú y yo debemos estar preparados en la fe. Y cuando hablo de antes de que una situación se presente, no estoy hablando de antes de que la enfermedad venga y toque tu cuerpo. Antes de que la escasez y la pobreza toque tu vida. Antes que el rechazo y la frustración y la pérdida te toquen. No estoy hablando de antes de que la depresión venga a tu alma. No estoy hablando de esas cosas, porque esas cosas fueron quitadas de nosotros. Fuimos redimidos de todas estas cosas. Cristo Jesús nos redimió de todas ellas. Así es que no debe haber un mal entendimiento de la palabra, sino un correcto entendimiento de la palabra de Dios. Porque si la enfermedad viene y toca tu cuerpo, legalmente no tiene ningún derecho a hacerlo. Así es que debes resistirla de inmediato. Y jamás debes de conformarte a cualquier cosa de las cuales Cristo ya nos redimió. Es muy importante. Pero solo permaneciendo en la palabra podemos entender que la Biblia dice que Dios apagó, Dios desechó, quitó el poder de la enfermedad para para que se acerque a nuestros cuerpos. Y recuerde, no estoy hablando de que quizá estas cosas nunca van a suceder. No estoy hablando de esto, pero permaneciendo en la palabra, creyendo en la palabra, podemos vivir y disfrutar salud divina. Si no permanecemos en la palabra y no creemos estas cosas de parte de Cristo y de su obra terminada, completa y perfecta, entonces, ¿cómo podemos decirle a la enfermedad que legalmente no puede acercarse a nosotros? ¿Y cómo podemos mantenernos o mantener lejos todas aquellas cosas? Aunque quieran acercarse, no lo podrán si no prevalecemos en la palabra y creemos la palabra correctamente. El problema está en que no solo necesitamos permanecer en la palabra, pero hay quienes escuchan también la incredulidad. Quieren permanecer en la fe, pero también permiten que la incredulidad venga y se asiente o tome lugar en la vida. Esto es cuando la palabra de Cristo no es tan prioritaria y tan importante, y entonces consideramos otro pensamiento, otra palabra, y las ponemos en el mismo nivel. Y entonces la palabra produce fe, y la palabra de los hombres, la palabra de la ciencia, la palabra de las circunstancias, de las experiencias de la vida, producen incredulidad.
cuando éstas son contrarias a la palabra de Cristo. Pero cuando le damos valor a la palabra de Cristo, la estimamos sobre todo, nadie puede darle valor y estimar la palabra si no permanece en ella. La única manera de que la palabra se mantenga en el valor, en el lugar correcto, siendo el señorío en nuestros corazones, es permanecer, prevalecer, meditar, creer, permanecer, prevalecer, meditar, creer en la palabra. Y no permitir que sistemas de pensamiento que son incrédulos, contrarios a la palabra, quieran venir a nuestras vidas a concursar con los pensamientos de fe. Porque recuerden, la incredulidad es una fuerza que se opone a la fe y que impide que la fe pueda libremente tomar de todo lo que nos ha sido concedido por gracia que se encuentra ya en nosotros. Recuerda aquella historia del Señor Jesucristo cuando un hombre vino y trajo a sus discípulos a un hijo que estaba endemoniado. Usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 9. Y aquel hombre, después de que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio de su hijo, el Señor Jesucristo venía descendiendo del monte cuando cuando sucedió la transfiguración. Y entonces aquel hombre se acerca a Jesús y le dice: si puedes sanarlo, si tú puedes sanarlo, ayúdame. Y Jesús le dice: ¿cómo me dices que si puedes? Al que cree todo le es posible. Y entonces aquel hombre le dice al Señor Jesucristo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, por causa de la experiencia y por el sufrimiento continuo que había sufrido aquel padre con su hijo, y cuando aparentemente los discípulos del Señor Jesucristo, recuerde que el Señor Jesucristo no había resucitado aún, aunque el Señor Jesús había enviado a sus discípulos a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos, a echar fuera demonios, y ellos lo habían hecho en el nombre de Jesús, con la autoridad que Cristo Jesús les dio. Pero aquellos hombres, es decir, sus discípulos, no pudieron echar fuera el demonio. Quiere decir que no lo estaban haciendo a la manera de Dios o en el nombre de Jesús. Es decir, ya se estaban imponiendo sus cosas humanas. Estaban prevaleciendo las cosas humanas en una experiencia que quizá ellos nunca habían enfrentado, pero no pudieron echar fuera el demonio de aquel muchacho. Y entonces aquel hombre se acerca a Jesús y le dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor Jesucristo echa fuera el demonio de aquel muchacho. Lo que nos enseña esto y lo que podemos entender de acuerdo a la palabra en otras escrituras es que la incredulidad y la fe pueden cohabitar. La incredulidad y la fe pueden cohabitar. Pero cuando permitimos que la incredulidad cohabite con nuestra fe es cuando las preocupaciones de este mundo, es cuando los afanes de este mundo, es cuando no permanecemos en la palabra, y cuando no permanecemos en la palabra, hacemos que la palabra sea de corta duración, la cual no produce raíz, y si no produce raíz no va a crecer y no va a producir fruto. Entonces quiere decir que permitimos que otros sistemas de pensamiento sean los que gobiernen y dirijan nuestras vidas.